Dios le bendiga mucho, mis amados hermanos y amigos. Continuando con esta enseñanza, cuando la bestia le hace guerra a los dos testigos y los mata, no cabe duda de que a la bestia le hubiera gustado acabar con estos dos testigos mucho antes. Los 1260 días que estuvieron profetizando sin ninguna limitación le tuvieron que resultar eternos, pero una vez más queda claro que los tiempos los marca Dios desde su trono celestial. Por esto te pido que nos acompañe hasta el final del video para que conozca más detalles de estos dos testigos. Mi nombre es Joel García. Ya comenzamos. Cuando los dos testigos concluyan su testimonio, entonces sí, la bestia hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto nos recuerda nuevamente la profecía de Daniel, cuando hablaba del último periodo de 7 años antes de la venida del Mesías a reinar en este mundo. Allí la bestia es presentada como un cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, como dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 21. Entendemos que con esto se termina la primera parte de esos 7 años. La bestia romperá el pacto con Israel y hará cesar el culto del templo, llegando incluso a sentarse en él y exigir ser adorado. Es entonces cuando comenzará a manifestar su verdadero carácter e intenciones. Solo él pudo acabar con los dos testigos, creando el asombro y el gozo de los incrédulos. Sin duda, esta actuación le hará ganarse el aplauso, el apoyo, la simpatía y la admiración de mucha gente. Por todo esto, querrá que todo el mundo vea los cadáveres de los dos testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de las grandes ciudades que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ante los cadáveres de los dos testigos, la bestia se exhibirá como vencedora absoluta y en muy poco tiempo exigirá que le adoren. Hará creer a los hombres que no hay nadie más fuerte que ella, ni tampoco hay ningún Dios allí afuera. Así que ella se erigirá como el único poder absoluto. Pero el hecho de no permitir que los dos testigos sean sepultados no solo tendrá como objetivo que todas las personas admiren su triunfo contra aquello que parecía invencible, sino que también pudiera servir de escarnio a otro, cualquiera que se atreva a enfrentarse con la bestia terminará del mismo modo que estos dos testigos. Era, por lo tanto, una exposición de fuerza. Pero también había mucho odio, y en casi todas las culturas es una enorme indignidad que los cuerpos queden expuestos a la vista de todos sin ser sepultados. Pero aunque estuvieran muertos, la bestia quería seguir humillándolo. Odiaba con toda su fuerza quiénes eran y lo que habían predicado. Y no solo ella, sino que también la gente de todos los lugares sentirán el mismo resentimiento contra ellos. Así que continuará desahogándose sobre sus restos exámenes. Por eso se nos dice que las personas de los pueblos, tribus, lengua y naciones querrán ver sus cadáveres. Será un espectáculo a nivel mundial. Habrá una gran expectación por ver aquello que por 3 años y medio habían estado profetizando de parte de Dios sin que nadie pudiera impedírselo. Seguramente será retransmitido por las televisiones de todo el mundo y circulará ampliamente por la internet. Y enfrente a aquellos impotentes cadáveres, la bestia aparecerá como el único poder supremo. Otro detalle importante
es el lugar en que acontecerá todo esto. Se nos dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Una vez más, el apóstol Juan nos da un amplio sondeo para explicarnos el lugar exacto al que se refiere. De hecho, no llega a mencionar su nombre, sino que tenemos que deducirlo a partir de los datos que nos proporciona. Pero con esto tiene también una intención concreta. Quiere mostrarnos el estado espiritual y social del lugar donde esto ocurre. ¿A qué ciudad se refiere? Empecemos por notar que la identifica en sentido espiritual como Sodoma y con Egipto. Ambas son conocidas en la Biblia por su maldad y por haber experimentado los juicios de Dios. Sodoma representa la soberbia, perversión y corrupción moral, como dice el libro de Génesis capítulo 19, versículo 4 al 11, o Ezequiel capítulo 16 del versículo 49 al 50, mientras que Egipto nos recuerda la esclavitud, opresión y tiranía a la que el pueblo de Dios estuvo sujeto en el pasado. La verdad es que hay muchas ciudades en este mundo a la que el apóstol Juan podría estarse refiriéndose con estas características, pero solo hay una donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Esta es una referencia inequívoca a Jerusalén, y esta descripción que aquí se hace de ella, por mucho que nos sorprenda, no era nueva. El profeta Isaías se había referido en el pasado a los príncipes y al pueblo de Judá en términos muy parecidos. Príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra, como dice el libro de Isaías capítulo 1 versículo 10. Aparentemente, Jerusalén podría parecerse a una ciudad santa, pero a los ojos de Dios era símbolo de persecución durante siglos. Persiguió a los siervos de Dios, como dice el libro de Mateo capítulo 23, versículo 37, o el libro de los Hechos capítulo 7, versículos 52 y 58. Y finalmente es un acto de maldad sin límite. Allí fue crucificado el mismo Hijo de Dios, y ahora, siguiendo con esa misma tradición homicida, era el lugar en el que murieron y fueron expuestos los cadáveres de estos dos testigos fieles. Vemos la alegría del mundo por la muerte de los dos testigos. La muerte de los dos testigos originará una jubilosa celebración por todo el mundo, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Resulta incomprensible, pero la causa de tanto regocijo se debía a que finalmente aquellos dos hombres de Dios habían sido silenciados. Este comportamiento resulta extraño, porque normalmente cuando alguien muere, aunque haya sido un adversario político o religioso, siempre sus oponentes intenta expresar conceptos o recuerdos positivos sobre él. Pero en este caso se trataba de profetas de Dios que habían cumplido fielmente con la misión recibida. Y esto siempre despierta el odio de las personas. Como alguien ha dicho, los únicos profetas que la gente quiere son aquellos que están muertos. Así que por fin la verdad de Dios había sido acallada y las personas se sentían liberadas, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ya no condenarían sus pecados y podrían vivir como les diera la gana sin tener que escuchar sus reprensiones, pero sin darse cuenta al mismo tiempo que se habían liberado de los profetas de Dios. La bestia iba adquiriendo cada vez más dominio sobre los hombres. Realmente todo esto ya está ocurriendo en nuestro mundo hoy en día. El evangelio del amor de Dios resulta ser un tormento para la humanidad, y celebran fiesta cuando por fin consiguen silenciar a Dios y a sus mensajeros. La predicación
fiel del Evangelio siempre incomoda a los que no quieren convertirse a Cristo. Un profeta que condena el pecado siempre será un tormento para quienes les escuchan. Es así ahora y lo será siempre. Si esto es cierto, tal vez debamos preguntarnos entonces, ¿por qué en muchas partes las iglesias de Cristo viven tan tranquilas en medio de este mundo sin que nadie se sienta incómoda por su presencia? Quizás se deba a que hemos dejado de ser fieles a la palabra de Dios y a nuestra misión en este mundo. Ahora bien, veremos sobre la resurrección de los dos testigos conforme como dice Apocalipsis capítulo 11 del versículo 11 al 14. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subí acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí viene el tercer ay, viene pronto. Los dos testigos son vindicados por Dios. La alegría del mundo duró poco y una vez más la victoria de Satanás fue más aparente que real. Miremos lo que pasó. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Ellos habían sellado su testimonio con su propia sangre y ahora el Señor los vindicó confirmando su testimonio cuando los levantó de entre los muertos. Estos hechos nos recuerdan inevitablemente la historia del Señor Jesucristo. Él también sufrió la muerte allí mismo, en Jerusalén, y por la misma razón, por ser el testigo fiel de Dios, como dice el libro Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. También en su caso, los que le crucificaron aprovecharon la ocasión para menospreciarle y humillarle todo cuanto pudieron. Y cuando pensaban que habían acabado con él, su Padre, nuestro Dios, lo resucitó de entre los muertos a los 3 días, haciendo enmudecer el triunfo de sus enemigos y vindicándole ante el mundo. Es verdad que Cristo había muerto, pero había vencido. Y no solo había vencido a la muerte, sino que había acabado para siempre con aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, como dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y aquí vemos que hace partícipe de esa victoria a todos aquellos que creen en él. Por lo tanto, los siervos de Dios no temen ser muertos. Aquí hemos visto que nadie puede hacerle daño en tanto que Dios no lo permita. Pero si después son muertos, también vemos que Dios tiene el poder de resucitarnos. Por eso, el Señor Jesucristo nos exhorta con su palabra en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El mundo recibe un nuevo testimonio por medio de estos dos testigos que Dios hace grande proeza. La resurrección de Cristo solo fue vista por sus discípulos, quienes más tarde dieron testimonio de este trascendental hecho en todo el mundo. Pero en este caso, todos tuvieron la ocasión de ver con terrible asombro cómo los dos testigos resucitaban y también escuchar la voz del cielo que les llamaba: subí acá a su hogar celestial. Y cayó gran temor sobre los que le vieron y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subí acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Tal vez este momento esté siendo retransmitido por televisión y por internet.
Como dice el libro de Job, capítulo 20, versículo 5, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. De repente, la alegría de los enemigos se convirtió en un gran terror. El triunfo de los dos testigos de Dios, implicaba su propia derrota final. Otra vez más, había quedado en evidencia que el poder de Dios es infinitamente mayor que el de la bestia. Suponemos que este nuevo acontecimiento despertaría muchas dudas sobre la autoridad de la bestia. ¿Qué haría para aplacarla? La respuesta la veremos más adelante en el capítulo 13, cuando la misma bestia hará todo lo posible por imitar lo que Dios había hecho por medio de estos dos testigos. En cuanto a los dos testigos que acababan de ser resucitados, tal vez esperaríamos que reanudaran su ministerio de predicación, pero Dios tenía otros planes para ellos. Los llamó al cielo. Su misión había terminado. Y como hemos visto, los hombres de todas las naciones lo habían aborrecido. En esa situación no tenía mucho sentido seguir insistiendo en lo mismo. Así que Dios iba a hacer algo diferente, que serviría no solo para mostrar la aprobación divina sobre estos dos testigos, sino también para dar nuevamente testimonio acerca de la victoria final de Cristo y el de los suyos. Esto transmite un claro mensaje de ánimo a todos aquellos que sufren persecución en este mundo por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Pablo lo resumió de esta manera en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 36 al 39, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios iba a hacer algo más después de la ascensión de sus siervos al cielo. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Dios ha usado los terremotos en otras ocasiones de la historia bíblica para convencer a los hombres de sus pecados y vindicar su palabra para que los hombres se vuelvan a Él. Por ejemplo, se produjo un terremoto cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. En el libro de Mateo capítulo 27, versículo 54 lo podemos leer. Y también cuando resucitó, como dice Mateo capítulo 28, versículo 2. Por otro lado, la destrucción de la 10ª parte de la ciudad y la muerte de los 7,000 hombres anunciaba la indignación de Dios y sus juicios. La respuesta de los hombres al testimonio de Dios, no había ninguna duda de que todos aquellos acontecimientos procedían de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres ante aquella situación? Se nos describe a continuación. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquellos que no habían muerto como consecuencia del terremoto sintieron un profundo terror. Y el texto nos dice que dieron gloria al Dios del cielo. Significa que estos se arrepintieron y se convirtieron en verdaderos adoradores de Dios. Muchos nos gustaría que fuera así y que la muerte de los dos testigos pudiera servir para que finalmente, y a pesar de todo, las personas llegaran a conocer a Dios. Pero cabe también la posibilidad de que su confesión fuera superficial y pasajera. Como ya hemos visto anteriormente, el temor a los juicios de Dios no produce en los hombres un auténtico arrepentimiento, como dice Apocalipsis, capítulo 9, del versículo 20 al 21. No sería la primera vez
que los hombres reconocen la gloria de Dios ante sus hechos portentosos, pero sin llegar a rendirse a él. Así fue con los magos de Egipto o con los filisteos en 1 Samuel capítulo 6 del versículo 5. Lo cierto es que la impresión que el pasaje nos ofrece es la de una humanidad que está pronta a victoriar al último vencedor y humillar al vencido. Cuando los dos testigos fueron vencidos por la bestia, se sentían felices con ella. Y ahora, cuando el Señor los resucita, todos parecen reconocer la gloria de Dios, pero ante personas tan superficiales y carentes de sentido, es de esperar que pronto vuelvan a cambiar de opinión. Y de hecho, así será. Un poco más adelante veremos a la humanidad rendida nuevamente ante la bestia. Si has recibido esta palabra, escribe un fuerte amén en los comentarios, mis amados hermanos y amigos. Déjanos un fuerte like y por favor, comparte este video con otros. Otros también necesitan escuchar esta palabra. Nos vemos mañana. Si Cristo no ha venido a buscar su iglesia o si no hemos partido con el Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde.